La noche caía sobre Babilonia como un manto pesado. En lo alto de las murallas resonaban las voces de los centinelas, mientras en las casas se apagaban las lámparas de aceite. Sin embargo, en una de las estancias del palacio, un hombre permanecía despierto. No era un rey, ni un sacerdote, ni un general. Era un profeta que, aunque vivía en tierra extranjera, jamás había dejado de pertenecer a su Dios. Su nombre, Daniel. Con el rostro en tierra y el corazón quebrantado, Daniel elevaba oraciones por Jerusalén, la ciudad de sus padres, destruida por los ejércitos de Nabucodonosor. Entre lágrimas confesaba los pecados de su pueblo, suplicando misericordia y restauración. Su oración no era un lamento egoísta, era el clamor de un intercesor que cargaba sobre sus hombros el peso de toda una nación. Y en ese momento de quebranto, la eternidad rompió el silencio de la noche. Una figura resplandeciente se presentó ante él. Era el ángel Gabriel, mensajero del Altísimo. Con voz firme, pero llena de compasión, anunció que traía una revelación que cambiaría la historia para siempre. No era solo una respuesta a la súplica de Daniel, era un calendario profético, un mapa de acontecimientos que conectaba el destino de Israel con el destino del mundo entero. Gabriel habló de un período misterioso, de 70 semanas decretadas por Dios. No eran semanas comunes, no eran 7 días, sino ciclos de 7 años. 70 veces 7, 490 años, marcados en el reloj divino. Un tiempo con un propósito claro: terminar con la transgresión, expiar la iniquidad, traer justicia eterna y preparar la llegada del Santo de los Santos. Lo que Daniel escuchó esa noche no se limitaba a su generación. Era una profecía que atravesaría siglos, alcanzaría la primera venida del Mesías y se extendería hasta el final de los tiempos. Un calendario del cielo que miles de años después aún sigue marcando cada paso de la historia humana. Y aquí está lo sorprendente: ese reloj profético no se ha detenido. Lo que fue revelado a Daniel sigue corriendo, sigue contando, sigue acercándonos al día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero aquí surge la gran pregunta que marcará el resto de este mensaje: ¿qué significa realmente la última semana que aún falta por cumplirse? ¿Se trata del sacrificio de Cristo ya consumado o de una etapa futura en la que un líder mundial engañará a naciones enteras antes del fin? Daniel no era un joven cualquiera. Había sido arrancado de su tierra siendo apenas un adolescente, obligado a vivir en Babilonia, rodeado de ídolos, costumbres paganas y un imperio que intentaba borrar la identidad de su pueblo. Sin embargo, a pesar de décadas en el exilio, su corazón jamás dejó de pertenecer a Jerusalén, la ciudad donde Dios había puesto su nombre. Con el paso de los años, Daniel había llegado a ocupar altos cargos en la corte de reyes poderosos como Nabucodonosor, Belsasar y Darío. Pero en lo más profundo de su ser no se definía por su posición política ni por los lujos de palacio. Daniel se definía por su relación con el Dios de Israel. Por eso, mientras Babilonia celebraba con banquetes y conquistas, él se vestía de cilicio, se cubría de ceniza y doblaba sus rodillas en oración. El capítulo 9 del libro de Daniel nos muestra un momento crucial. El profeta abrió los rollos de Jeremías y comprendió que los 70 años de cautiverio que Dios había decretado para Israel estaban llegando a su fin. La promesa de restauración estaba cerca, pero en lugar de acomodarse, Daniel se humilló. Reconoció los pecados de su nación, clamó por perdón y suplicó que el Señor cumpliera su palabra. Su oración no era mecánica, era un grito del alma. Con voz temblorosa confesaba: hemos pecado, hemos hecho lo malo, nos hemos apartado de tus mandamientos. No buscaba excusas ni culpables. Él,
un hombre íntegro y fiel, se incluía en la culpa del pueblo. Y mientras derramaba su corazón delante del Señor, algo sobrenatural ocurrió. El cielo respondió con urgencia. Mientras aún oraba, el ángel Gabriel fue enviado con un mensaje que no solo contestaba a la súplica por Jerusalén, sino que revelaba el plan divino que trascendía generaciones. Daniel pidió por el fin del cautiverio y Dios le mostró el fin de los tiempos. Lo que recibiría no era un simple consuelo espiritual, era una revelación que marcaba con precisión matemática la venida del Mesías, la obra de la cruz y los eventos finales que antecederían al regreso glorioso de Cristo. Y es aquí donde la historia da un giro sorprendente. El ángel no habló solo de la liberación inmediata del pueblo, sino de un período mucho más extenso, de 70 semanas proféticas que definirían el destino de Israel y del mundo entero. Lo que Daniel esperaba era una respuesta para su presente, pero lo que recibió fue un calendario eterno. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo se cuentan esas 70 semanas y qué secretos se encierran que aún hoy siguen cumpliéndose ante nuestros ojos? El ángel Gabriel comenzó a hablar con palabras cargadas de misterio y precisión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, dijo. Pero estas no eran semanas comunes de 7 días. En la profecía, la palabra hebrea usada era Shabua, que significa literalmente un período de 7. No se trataba de días, sino de años. Cada semana profética equivalía a 7 años completos. Si multiplicamos 70 semanas por 7, obtenemos 490 años. Era como si el ángel desplegara delante de Daniel un calendario celestial de casi 5 siglos, con fechas que señalarían el cumplimiento del plan divino en la historia, un tiempo con un propósito definido: terminar con la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. No eran solo palabras poéticas, era la hoja de ruta de la salvación. Gabriel explicó que esas 70 semanas se dividirían en 3 segmentos. El primero, de 7 semanas, es decir, 49 años, marcaría el tiempo desde que se diera la orden de reconstruir Jerusalén hasta que la ciudad, con sus muros y calles, quedara levantada de nuevo en medio de tiempos difíciles. Y así ocurrió. Desde el decreto del rey Artajerjes, el pueblo judío trabajó incansablemente, enfrentando oposiciones y amenazas, hasta ver nuevamente a Jerusalén en pie. El segundo segmento sería mucho más largo, 62 semanas, es decir, 434 años. Ese periodo cubriría el tiempo desde la reconstrucción hasta la llegada del Mesías príncipe. Cada año de esa cuenta fue una cuenta regresiva que señalaba un solo acontecimiento: la aparición del ungido de Dios. Y cuando se cumplen esos años, Jesús de Nazaret entra en la historia. Su ministerio, su enseñanza, sus milagros y finalmente su entrada triunfal en Jerusalén fueron la confirmación de que el reloj profético corría con exactitud divina. Si sumamos las 7 semanas iniciales y las 62 posteriores, tenemos 69 semanas, un total de 483 años. El cumplimiento es tan exacto que muchos estudiosos han quedado asombrados al comprobar cómo la entrada del Mesías coincidió con la precisión de esta profecía. No era casualidad, era la firma de Dios en la historia. Pero aquí surge el gran misterio. El ángel habló también de una última semana, una semana número 70, que aún no quedaba clara. En esa semana ocurrirían eventos trascendentales: la confirmación de un pacto, la interrupción de sacrificios y ofrendas y la instauración de una abominación desoladora. El problema es que esa última semana parece haberse separado de las anteriores.
Algunos creen que ya se cumplió en los días de Jesús, cuando su sacrificio puso fin a todo sistema de ofrendas y abrió la puerta de la salvación eterna. Otros afirman que esa semana aún pertenece al futuro, a los días de un líder mundial que levantará su poder y engañará a las naciones. El reloj marcó con exactitud las primeras 69 semanas, pero el enigma está en el número 70. ¿Se cumplió ya en el sacrificio de Cristo o todavía espera por un acontecimiento final que estremecerá al mundo entero? El misterio se concentra en la última parte de la visión, la semana número 70. Hasta este punto, el reloj profético había sido exacto. Desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta la entrada del Mesías, las cuentas cuadraban sin error. Pero al llegar a esta última semana, la escena se vuelve enigmática y divisiva. El ángel Gabriel describió que durante esa semana se confirmaría un pacto con muchos, y que a la mitad de ese periodo se pondría fin al sacrificio y a la ofrenda. También habló de una abominación desoladora, que sería establecida en el lugar santo, palabras cargadas de peso que hasta hoy siguen siendo debatidas entre eruditos, pastores y creyentes en todo el mundo. Algunos intérpretes sostienen que todo esto se cumplió en la obra de Cristo, que a la mitad de la semana, 3 años y medio después de su ministerio público, Jesús murió en la cruz y con su sacrificio perfecto hizo cesar para siempre el sistema de ofrendas del templo. Según esta visión, la semana 70 se completó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano arrasó la ciudad y no dejó piedra sobre piedra en el templo. Pero otros aseguran que no todo se cumplió en aquellos días. Para ellos, la semana 70 no ha transcurrido todavía. Afirman que existe una brecha entre la semana 69 y la 70, un paréntesis profético que corresponde al tiempo de la Iglesia. Según esta interpretación, la última semana está reservada para el fin de los tiempos. De acuerdo con esta visión futurista, en esa semana surgirá un líder mundial, un gobernante que hará un pacto con muchos, pero que lo romperá a la mitad. Durante esos 7 años, el mundo atravesará la gran tribulación, y lo que Daniel llamó la abominación desoladora será el momento en que este personaje profane el lugar santo. Every sip of Coca-Cola brings you closer to the excitement of the FIFA World Cup 26. Because nothing compares to the joy. So grab a Coke and drink in the FIFA World Cup 26. No purchase necessary. 13 plus in 50 U.S. states and D.C. with a web-enabled device. Ends March 1st with 8 entry periods. Rules at cokeurl.com/soccerrules. Estableciendo un culto de engaño que marcará la etapa más oscura de la humanidad. Ambas posturas presentan argumentos poderosos. Una señala a Cristo como el cumplimiento perfecto y definitivo. La otra ve en la profecía una advertencia aún pendiente que se activará en el escenario del fin. Y mientras los estudiosos debaten, la pregunta para nosotros permanece viva. ¿Qué quiso Dios revelar realmente en esta última semana? La semana 70 de Daniel es la pieza perdida de un rompecabezas eterno. ¿Fue sellada en la cruz o está reservada para el día en que el anticristo engaña al mundo? La respuesta abre la puerta a la visión más inquietante de todas: el pacto roto, la traición y la desolación que estremecerán la historia. La profecía de Daniel no solo apunta al Mesías, también describe a un gobernante oscuro que surgirá en el escenario del mundo. El ángel Gabriel advirtió: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala del templo se manifestará la abominación desoladora. Palabras que resuenan como un eco inquietante a través de los siglos.
Los intérpretes futuristas ven aquí la silueta del anticristo, un líder carismático con apariencia de paz, que firmará un pacto de 7 años con Israel y las naciones. Durante la primera mitad de ese período, todo parecerá prosperidad, estabilidad y esperanza. El mundo lo verá como un salvador político, un pacificador en medio del caos. Pero esa máscara caerá pronto. A la mitad de los 7 años, 3 años y medio después de firmado ese pacto, el anticristo mostrará su verdadero rostro. Romperá su alianza, detendrá los sacrificios y erigirá en el lugar santo una abominación que ofenderá a Dios y escandalizará al mundo. Jesús mismo habló de este momento en Mateo capítulo 24, diciendo: «Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, en el lugar santo, el que lee, entienda». Y el apóstol Pablo lo describió como aquel que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Este pacto roto será el inicio de la gran tribulación. Un tiempo de angustia nunca antes visto sobre la tierra, en el que naciones enteras serán sacudidas, la fe de millones será probada, y la maldad alcanzará su punto máximo. El anticristo no solo gobernará con poder político, también impondrá un sistema espiritual falso que obligará a la humanidad a decidir, permanecer fieles al Dios verdadero o rendirse ante el impostor. Lo que Daniel vio, lo que Jesús anunció y lo que Juan escribió en Apocalipsis no son piezas aisladas, sino partes de un mismo cuadro profético. La semana número 70 es el escenario final, donde se revela la batalla entre la luz y las tinieblas, entre el Cristo verdadero y el falso Mesías que busca usurpar su gloria. El pacto roto es solo el inicio. La gran pregunta es: ¿cómo sabremos cuándo ese tiempo ha comenzado y qué señales nos advierten de que el reloj de Dios está entrando en sus últimos minutos? Cuando Daniel recibió esta visión, su mente no podía imaginar cómo sería el escenario mundial de los últimos días. Babilonia dominaba entonces el horizonte y Jerusalén estaba en ruinas. Sin embargo, el Espíritu de Dios le mostró un reloj que trasciende los siglos y llega hasta nuestro presente. Hoy, más de 2 milenios después, las señales descritas en las Escrituras parecen alinearse con inquietante precisión. Israel volvió a ser nación en el año 1948, después de casi 2000 años de dispersión. Un hecho que para muchos marca el inicio de una nueva etapa profética, pues el pueblo escogido volvió a ocupar el centro del tablero mundial. Las tensiones constantes en Jerusalén, los conflictos en Medio Oriente y el interés global por esa pequeña franja de tierra muestran que la mirada del mundo sigue puesta donde Dios puso su nombre. A esto se suman los... I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Movimientos políticos y económicos que buscan establecer pactos de paz y acuerdos internacionales con Israel. Cada tratado, cada negociación despierta la pregunta: ¿será este el pacto que Daniel profetizó, el inicio de la última semana? Además, el clima espiritual del mundo refleja otra señal: la multiplicación de la maldad y la indiferencia hacia lo sagrado. Jesús advirtió que antes del fin, el amor de muchos se enfriaría. Hoy vemos un mundo saturado de tecnología y comunicación, pero vacío de verdad, de fe y de compasión. Las luces brillan en las ciudades, pero los corazones están más oscuros que nunca.
todo parece indicar que el reloj profético avanza hacia su última fase. No sabemos el día ni la hora, pero sí podemos reconocer las estaciones. Y lo que se avecina no es un simple cambio político ni una crisis más. Es la consumación de un plan eterno, anunciado hace siglos en las palabras que Daniel escuchó aquella noche. Si las señales ya están delante de nosotros, la pregunta no es solo qué ocurrirá en el mundo, sino cómo debería prepararse cada uno de nosotros para el día en que el reloj marque la última campanada. Las 70 semanas de Daniel no fueron dadas para despertar curiosidad pasajera ni para alimentar debates sin fin. Fueron reveladas para recordarnos que la historia no es un accidente, que nada ocurre al azar y que todo está bajo el control soberano de Dios. Desde el decreto de un rey persa hasta la venida del Mesías, desde la destrucción de Jerusalén hasta los días finales, cada detalle avanza al compás del reloj eterno. Si hoy comenzara la última semana, ¿cómo te encontraría el reloj de Dios? ¿Te hallaría distraído, confiando en los sistemas de este mundo o firme en la roca que es Cristo? La profecía no fue dada para sembrar miedo, sino para encender una urgencia santa. Vivir preparados, vivir despiertos, vivir con la mirada puesta en lo eterno. Cuando el ángel Gabriel habló a Daniel, no lo hizo para ofrecer teorías, sino para mostrar que el pecado tendría fin, que la justicia perdurable se establecería y que un santo de los santos sería ungido para siempre. Esa promesa se cumplió en Jesús, en su primera venida, y se cumplirá plenamente en su regreso glorioso. La cruz fue el inicio, pero el día de su retorno será la consumación. Hoy el mundo espera pactos políticos, soluciones humanas y líderes capaces de traer paz. Pero el verdadero pacto ya fue sellado con sangre en el Calvario. El único rey que puede traer justicia eterna es Jesucristo. Frente a la incertidumbre del futuro, el llamado no es al temor, sino a la esperanza firme en aquel que dijo: «Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Tal vez pienses que aún falta tiempo, que todavía puedes postergar la decisión de entregar tu vida por completo al Señor. Pero recuerda lo que Daniel comprendió aquella noche. El reloj de Dios nunca se detiene. Cada segundo que pasa nos acerca al cumplimiento final. No habrá prórrogas, no habrá segundas oportunidades cuando la puerta se cierre. Por eso, la pregunta no es solo si la semana 70 ya se cumplió o si todavía está por venir. La verdadera pregunta es: ¿cómo estás viviendo tú hoy? ¿Estás encendiendo tu lámpara con el aceite de la fe y la obediencia? ¿O estás dejando que tu corazón se enfríe? La profecía de Daniel es la firma de Dios en la historia, una cuenta regresiva que no puede ser alterada. El mundo busca señales en la política, en la economía o en la ciencia, pero el verdadero reloj sigue marcando desde el cielo. Y cuando suene la última campanada, no habrá lugar para el engaño ni para la duda. Solo habrá dos realidades: estar del lado del Cordero o rendirse al impostor. Hoy todavía es tiempo de gracia. Hoy todavía puedes volver tu corazón al Señor, arrepentirte y vivir con la urgencia de quien sabe que cada día puede ser el último. Daniel no recibió esta visión para quedarse en silencio, sino para transmitir esperanza y advertencia. Y esa misma voz resuena ahora. Las semanas ya corrieron, el calendario está casi completo y la venida de Cristo está más cerca que nunca. El fin no es una sombra de terror, es la promesa de redención. Las 70 semanas de Daniel nos dicen que Dios gobierna la historia, que Cristo venció en la cruz y que pronto volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores. La profecía está escrita, el reloj sigue contando y la decisión final está en tus manos. Las 70 semanas son la señal de que el tiempo pertenece a Dios.
Cada día que vives es un latido más de ese reloj eterno. El día final llegará y cuando lo haga, todo ojo verá al Rey en gloria. La profecía se cumplirá porque ya está decretada. Y solo una pregunta queda abierta para ti. ¿Estarás listo cuando suene la última campanada?